La economía internacional y la economía colombiana están en pleno proceso de transición y una situación como esa es ideal para tener oportunidades de inversión, pero también hay ciertos elementos que hay que considerar para no cometer errores. En esta ocasión vamos a hablar de renta fija, esos papeles que tienen una tasa de rentabilidad previamente establecida, títulos del gobierno, bonos del sector privado, y para analizar las oportunidades de inversión que hay allí, tenemos con nosotros a Ana María Estrada. Ella es la Portafolio Manager de los fondos de renta fija justamente de BTG Pactual. Bienvenida, Ana María, a esta conversación. Hola, un placer. Bueno, en primer lugar, Ana María, el año pasado no fue tan bueno para la renta fija. ¿Por qué sucedió eso en el caso de Colombia? Básicamente la razón es la inflación. Veníamos de una inflación del 1,5. Todos sabíamos que la inflación iba a subir. Pues las expectativas de los analistas estaban sobre niveles del 3,50, pero empezamos a tener unas sorpresas que en Colombia particularmente estuvieron agravadas por los paros que se dieron en el mes de mayo y terminamos con una inflación del 5,62 que no estábamos esperando. Esto fue una situación que fue generalizada a nivel mundial. Las sorpresas inflacionarias se dieron no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y particularmente Latinoamérica empezó a tener unos procesos de subida de tasas de interés por parte de los bancos centrales que fueron muy acelerados. Países como Brasil, como Chile, subiendo tasas del orden de 100, 150 puntos básicos. Eso de alguna manera llevó a que los mercados en Colombia anticiparon que una situación de estas, digamos, que se podía replicar. Y a raíz de todo esto fue que se dio el gran sell-off de la renta fija el año pasado. Es decir, que si alguien arrancó el año pasado con un papel que le prometía una cierta tasa, vio como la inflación se lo fue comiendo y se lo fue comiendo y lo fue dejando en nada, y además de eso, ventas generalizadas de estos títulos. Este año la situación ha cambiado, me da la impresión que hay como vientos distintos, ¿o no, Ana? Sí hay vientos distintos. A ver, digamos que los activos en tasa fija continuamos con el problema de la inflación, siguen saliendo sorpresas inflacionarias, las curvas de renta fija en Colombia ya han tenido en lo que ha corrido el año desvalorizaciones del orden de 100, 200 puntos básicos de la curva de rendimientos de TES. Pero digamos que empieza a haber ya un panorama un poco distinto, porque entonces empiezas a tener activos indexados que son activos defensivos que te protegen de la situación de inflacionaria y de tasas de interés altas. Entonces estamos viendo cómo pues mientras uno tiene un activo de 2 años en tasa fija que en lo que ha ocurrido el año te está dando retornos del menos 5% efectivo anual, pues estás teniendo activos indexados para el mismo plazo que te están dando retornos del orden del 7%. Entonces, digamos que con un portafolio diversificado, ya las rentabilidades en lo que va a corrido del año, por ejemplo, para nuestros fondos de renta fija están sobre niveles del 5% efectivo anual. Y obviamente pues con unas expectativas mucho mejores que las que traíamos el año anterior. Tengamos presente que incluso tratándose de renta fija puede haber tasas fijas, que son las que se terminan viendo absorbidas por la inflación, o aquello que se refiere a indexación, es decir, títulos que tienen una tasa que está atada o a la inflación o incluso a la tasa de interés. ¿Me equivoco? Es correcto. Yo me imagino, Ana María, que para el resto del año, pues son relevantes las variables que has mencionado para el comienzo del año y para el año anterior, es decir, perspectivas de tasas de interés y las perspectivas de la inflación. ¿Cómo están viendo ustedes en BTG Pactual esas dos variables de aquí al final del año? Bueno, con respecto a la inflación, digamos que hay un consenso en que la inflación debería continuar subiendo los próximos meses para comenzar a bajar hacia el segundo semestre de este año. En este momento las expectativas de los analistas en términos de inflación están sobre niveles del 7% para fin de año, que sigue siendo una inflación bastante alta, y las expectativas en términos de tasa de política monetaria están, pues Munir, nuestro economista en jefe, está en niveles del 8%. Para la tasa del Banco de la República, los analistas están alrededor del 7,50. Eso significa que la inflación más o menos se mantendría o llegaríamos al final del año a un nivel similar al que tenemos en este momento, más o menos, pero las tasas de interés en Colombia sí seguirían aumentando cada vez más hasta llegar a esos niveles. ¿Eso qué significa para la renta fija y para alguien que quiere componer su portafolio en renta fija de la mano de ustedes? Yo te diría que empieza a haber unas expectativas de rentabilidad bastante atractivas. Hoy
Las tasas en Colombia en términos generales están entre el 9 y el 10%, pero pues obviamente con niveles de tasas de interés que vamos a tener pues por parte del Banco de la República arriba del 7% probablemente, niveles de inflación rondando el 7%, uno debe buscar estar indexado en los portafolios. Hay todavía muchos riesgos en términos de volatilidad. La inflación todavía, digamos que sigue siendo el gran riesgo macroeconómico para la renta fija. Entonces, pues de cara a eso vamos a tener unas expectativas de rentabilidad que son bastante buenas porque, como te decía, en términos generales las tasas están arriba del 9%, pero hay que proteger los portafolios en términos de volatilidad. Entonces, y eso lo logra uno teniendo niveles de indexación altos en los portafolios. ¿Y alguna reflexión, Ana María, sobre el precio actual de los títulos de renta fija? Es decir, en la medida en que se anticipan tasas de interés altas, supongo que los precios consecuentemente están relativamente bajos. ¿Es buen momento desde la perspectiva de precios? Yo diría que sí. Te voy a poner un contexto de una situación. Hace un año, en el 2021, las tasas en Colombia de un año estaban sobre niveles del 2%. Hoy las tasas de un año en Colombia están alrededor del 9%. Entonces, esto tiene... Las tasas de títulos las a tasas un de año. Sí, perdón. Las tasas de títulos a un año están sobre niveles del 9%. Esto hace que el manejo de un portafolio de renta fija sea demasiado diferente porque tienes una cosa que se llama carry. Carry es la rentabilidad promedio de los títulos del portafolio y es muy distinta a la capacidad que tiene un portafolio con tasas promedio del 2%, la capacidad que tiene de absorber volatilidad, que cuando el carry global del portafolio está sobre niveles del 9%. Entonces, de cara a eso, yo diría que la dinámica es bastante distinta, con expectativas de rentabilidad para este año, que en un escenario medianamente estable, uno puede tener expectativas de rentabilidad del orden del 9, del 10%. Yo diría que ese es un tema que cambia bastante la dinámica de lo que traíamos el año anterior versus este año. Entonces, este año, buenas perspectivas de rentabilidad por las expectativas de la tasa de interés, pero eso sí, cuidándose de la inflación, y por eso Ana María nos está proponiendo tener activos que están indexados principalmente a la inflación. Supongo que también habrá que componer un poco de activos indexados a las tasas de interés. Una última reflexión sobre, en 3 pinceladas, la estrategia de BTG Pactual de aquí a final de año en renta fija. Perfecto. Bueno. Digamos que hay un tema que es muy relevante y es el tema del riesgo que está uno dispuesto a asumir, porque pues si bien estamos hablando de activos de renta fija, pues la renta fija tiene distintos niveles de riesgo. Mientras más corto invierte uno, tiene menor riesgo, mientras mayor riesgo, mientras más largo invierte uno, tiene mayor nivel de riesgo. El año pasado era un año para estar muy conservadores, duración bajita, alto nivel de indexación. Yo te diría que este año uno podría tener un nivel neutral en términos de inversiones en renta fija, manteniendo un porcentaje del orden del 70 u 80% en los portafolios en activos indexados. A mí particularmente me gustan mucho los activos indexados a la tasa del Banco de la República. Muy probablemente de aquí a 2 meses vamos a tener niveles de tasa del Banco de la República del orden del 7 o del 8%, que te empiezan a dar expectativas de rentabilidad en activos indexados a la IBR del orden del 10-10,5%. Entonces, si estás invertido en un activo que está súper defensivo, que además te está pagando un nivel de spread históricamente altísimo, porque hoy un activo en IBR te está pagando... Un activo en IBR a 2 años te puede estar pagando algo cercano a la tasa del Banco de la República más 270 puntos básicos, ¿cierto? El promedio en Colombia es del orden de 160 puntos básicos, entonces estás consiguiendo un activo defensivo que te protege de toda la coyuntura actual, pero además con unos niveles de rentabilidad esperados históricamente bastante altos. El activo en IBR es aquel que está indexado justamente a la tasa del Banco de la República. Estos son los elementos para tener una estrategia razonable, una estrategia sensata en renta fija en este año, y para ayudarnos a entenderlo ha estado con nosotros Ana María Estrada, ni más ni menos que la portafolio manager de los fondos de renta fija de BTG Pactual. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Mauricio.